Hola a todos, soy Juan Antonio González y quiero daros la bienvenida a este nuevo vídeo de matemáticas financieras en el cual voy a explicaros la teoría acerca de las rentas variables en progresión geométrica. Al igual que hicimos con las rentas constantes, al igual que hicimos con las rentas variables en progresión aritmética, vamos a estudiar en profundidad un solo tipo de renta, que es una renta base, que va a ser la renta anual, inmediata, pospagable y temporal, lógicamente también variable en progresión geométrica, y a partir de la fórmula a la que podamos llegar para este tipo de rentas, pues la utilizaremos para cualquier otra renta variable en progresión geométrica, modificando aquello que tengamos que modificar. ¿De acuerdo? Por tanto, primera idea es que una renta variable en progresión geométrica no es una renta constante, por eso dibujamos aquí cada término con un subíndice distinto, a su 1, a su 2, a sus 3, hasta su n, que son distintos. Y lo que tenemos claro es que el primer término es de cuantía A, como aparece aquí reflejado en el enunciado, y a partir de ahí el hecho de que sea una renta variable en progresión geométrica implica que cada término es igual al término anterior multiplicado por una cantidad constante, sumado para el caso de la renta variable en progresión aritmética y multiplicado por una cantidad constante en el caso de una renta variable en progresión geométrica. Y esa cantidad constante le llamamos Q. Por lo tanto, el primer término es A, el segundo término es A por Q, el tercer término sería el anterior por Q, o lo que es lo mismo, A por Q al cuadrado, y de forma genérica, un término a sub K sería igual a A por Q elevado a K menos 1. Como veis, existe un decalaje entre el subíndice del término, que es K, y el exponente de la K. ¿Qué significa esto? El exponente de la Q, perdón. Que, por ejemplo, el término 7 va a ser A por Q elevado a 6. El término 15 va a ser igual a A por Q elevado a 14. Siempre hay una diferencia. Y el último término pues sería A por Q elevado a n menos 1. Bien, si nosotros tuviéramos que calcular el valor actual de esta renta, pues como no es una renta constante ni es una renta variable en progresión aritmética, lo que tendríamos que hacer es calcular el valor actualizado de cada uno de los términos. Por tanto, el valor actual de esta renta sería el primer término a su 1 actualizado en periodo, por eso multiplico por 1 más i elevado a menos 1, más el segundo término actualizado 2 periodos, por eso multiplico por 1 más i elevado a menos 2, así hasta llegar al último término que actualizaría n periodos, multiplicándolo por 1 más i elevado a menos n. Y como ya sé lo que vale cada término, primer término es A, segundo término es A por Q, tercer término A por Q al cuadrado y último término A por Q elevado a n menos 1. Claro, cuando nos enfrentamos ante una renta con muchos términos, esto es muy lento calcular cada término y luego actualizarlo uno a uno. Por eso vamos a intentar llegar a una fórmula que me permita obtener de forma simplificada el valor actual de las rentas variables en progresión geométrica, independientemente del número de términos que tenga esta renta. ¿De acuerdo? Y para ello, por simplificar, voy a sustituir, y esto es muy importante, en aquellos lugares donde aparezca 1 más i elevado a menos algo, voy a cambiarlo por la v, de tal forma que siempre v va a ser igual a 1 más i elevado a menos 1. Como veis, esto va a simplificar mucho el análisis. ¿Por qué? Porque el primer término, que es a por 1 más i elevado a menos 1, el 1 más i elevado a menos lo cambio por la v, y me quedaría v elevado a 1, que es v. El segundo término, que va multiplicado por 1 más i elevado a menos 2, ese 1 más i elevado a menos lo cambio por la v, y me quedaría v al cuadrado. El tercer término, que sería 1 más i elevado a menos 3, por la parte de 1 más i elevado a menos pondría v y me quedaría v elevado a 3, hasta llegar al último término, que sería 1 más i elevado a menos n, que sería por tanto v, que es por el 1 más i elevado a menos, y me quedaría elevado a n. De esta forma me queda más simplificado. Y como vemos aquí, en cada sumando se repite a v está en todos ellos, pues voy a sacarlo a factor común, y me queda v, y dentro de un paréntesis 1 más q por v más q cuadrado por v al cuadrado hasta llegar a q elevado a n menos 1 por v elevado a n menos 1. ¿Qué es esto? Es una progresión geométrica. Si recordáis, una progresión geométrica es aquella en la cual cada término es igual al anterior por una cantidad. Y cualquier progresión geométrica, como es una suma, pues la suma se calcula a partir del conocimiento de una serie de valores, como son el primer término, el último término y la razón. ¿Por qué? Porque siempre la suma de la progresión geométrica es el último término por la razón, menos el primer término, partido entre la razón menos 1. Por tanto, ¿cuál sería el primer término aquí? 1. Como vemos aquí, el primer término de la progresión es 1. ¿Cuál sería el último término? Pues q elevado a n menos 1 por v elevado a n menos 1. ¿Y cuál sería la razón? Aquella cantidad a la que multiplicamos el primero para obtener el segundo. 1 por qv es qv. qv por qv es q al cuadrado v al cuadrado. Por tanto, la razón va a ser q por v. Pues aplicamos esa fórmula anteriormente descrita y la suma de la progresión geométrica sería
el último término, q elevado a n-1 por v elevado a n-1 por la razón qv menos 1 partido entre la razón qv menos 1. Aquí solamente me quedaría multiplicar qn-1 por q y v elevado a n-1 por v, que me quedaría esto. Por tanto, esa va a ser la suma de la progresión geométrica, de tal forma que el valor actual va a ser igual a a por v por esta progresión cuya suma vale esta cantidad, ¿de acuerdo? Por tanto, esta va a ser la fórmula del valor actual de una renta variable en progresión geométrica. Ojo, esta fórmula, como veis, no es válido para cualquier valor de q y de v. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si q por v es igual a 1? Que el denominador sería 0. Sería 1 menos 1, 0, y sería indeterminado. Por lo tanto, solamente voy a considerar esta fórmula cuando q por v sea diferente de 1. ¿Por qué? Porque es la única opción para que esta fórmula tenga valor. O lo que es lo mismo, qv distinto de 1 solamente va a ocurrir si q sustituyo v por su valor, que es 1 más i elevado a menos 1, q por 1 más i elevado a menos 1 es distinto de 1. O lo que es lo mismo, 1 más i elevado a menos 1 sería 1 más i en el denominador, distinto de 1, y eso solamente ocurre cuando q es distinto de 1 más i. Es decir, cuando hablamos de qv comparado con 1, ¿vale?, es decir que q es igual o no que 1 más i. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentemos ante una renta variable en progresión geométrica es comparar q, que es el factor que se multiplica cada nulidad para obtener el siguiente, lo comparamos con 1 más i. ¿Que no son iguales? Podemos utilizar esta fórmula, a por v, q elevado a n por v elevado a n menos 1, partido entre qv menos 1. Ahora bien, ¿qué pasa si q por v es igual que 1? Es decir, ¿qué pasa si q es igual que 1 más i? En ese caso no podemos usar esta fórmula y vamos a intentar llegar a una fórmula diferente. Volvemos a la fórmula anterior, antes de calcular la suma de la progresión geométrica, y teníamos que el valor actual era igual a por v por 1 más qv al cuadrado, hasta llegar a q elevado a n-1 por v elevado a n-1. ¿Qué pasa si q por v es igual a 1? Que este segundo sumando es igual a 1. Y este tercer sumando, q por v sería igual a 1, por lo tanto todo al cuadrado sería también 1. Y este también. En ese caso hablaríamos siempre que, perdón, que lo que me queda entre paréntesis siempre va a ser 1. Por tanto, en el caso de que q por v es igual que 1, repito que es igual que decir que q es igual que 1 más i, en ese caso el valor actual va a ser igual a por v por n. Por tanto, tenemos dos fórmulas distintas para calcular el valor actual de una renta variable en progresión geométrica. En primer lugar, si q por v es distinto de 1, lo que es lo mismo, si q es distinto de 1 más i, la fórmula va a ser esa. Sin embargo, si q por v es igual que 1, es decir, si q es igual a 1 más i, la fórmula va a ser a por v y por n. Y esta fórmula la voy a utilizar para cualquier renta variable en progresión geométrica. ¿Por qué? Porque yo sé que siempre que utilice esta fórmula me va a llevar, cualquiera de las dos, me va a llevar justo al momento anterior al primer vencimiento, que en este caso, que es una renta inmediata y pospagable, va a ser el momento cero. Pero la voy a aplicar también para cualquier otra renta, aunque no sea inmediata y aunque no sea pospagable. ¿Por qué? Porque sabiendo que me lleva al momento cero, luego la corregiré cuando tenga que corregirla para calcular el valor actual de cualquier otro tipo de renta variable en progresión geométrica. Lo veremos más adelante. Respecto al valor final, no vamos a memorizar una fórmula para valor final. Lo que sí sé es que a partir del valor actual, que es el valor de la renta en el momento 0, si lo capitalizo n periodos, me dará el valor de la renta en el momento n, que es justo el valor final. Por tanto, lo único que tendría que hacer para obtener la fórmula, en caso de que me la pidieran, es multiplicar la fórmula de valor actual por 1 más i elevado a n. Y si lo multiplico, pues me quedaría que la fórmula de valor final sería a por v q elevado a n, porque este 1 más i elevado a n se multiplicaría por esta primera parte del numerador, y v elevado a n por 1 más i elevado a n sería 1, por tanto me quedaría qn. Y en segundo lugar, menos 1 por 1 más i elevado a n sería 1 más i elevado a n, ¿vale? Siempre que q sea distinto de 1 más i. Si son iguales, pues basta con multiplicar a vn, que es el valor actual, la fórmula de 1 más i elevado a n, ¿vale? Para cuando sean iguales. Aquí pone distintos, serían iguales, iguales. Bien. Y esta fórmula, lógicamente, me va a llevar justo al momento en el cual vence el último término, por lo tanto la puedo utilizar para calcular el valor final de cualquier otra renta variable en progresión geométrica. Bien, ¿qué pasa si la renta es diferida? Si la renta es diferida, pues tenemos aquí que durante d periodos no hay vencimiento alguno. No hay ningún vencimiento, el primer vencimiento va a ser para el año d+1. Como es pospagable, va a ser al final de ese año. Por tanto, la pregunta no es si es diferida o es inmediata. La pregunta ¿es variable en progresión geométrica? Como si lo es, las fórmulas que debo aplicar son
las que ya conocemos, dependiendo de si Q es igual o no que 1 más I, ¿vale? Con lo cual aplicaríamos esta fórmula de valor actual si Q es distinto de 1 más I, pero esta fórmula ¿dónde me llevaría? Me llevaría al momento anterior al primer vencimiento, que va a ser el momento D. Por tanto, además, para llevarla al momento 0 debo actualizarlo de periodos, porque el valor actual se calcula en el momento 0. Si Q es igual que 1 más, si es distinto de 1 más I. Si fueran iguales, la fórmula sería A por V por N, que también me llevaría al momento anterior al primer vencimiento, que es el momento D. Por tanto, también tendría que actualizarlo de periodos para calcular el valor actual. ¿Qué pasa si me piden el valor final? Basta con calcular el valor actual y capitalizarlo n más d periodos, n más d periodos para llevarlo del momento 0 hasta el momento d más n. Aquí aparece n, sería n más d. ¿Qué pasa si la renta es prepagable? No pasa nada, simplemente que al dibujarla, el primer término se hace efectivo el año primero, pero al principio, es decir, en el momento 0. Pues sabiendo eso, aplico las fórmulas correspondientes a una renta variable en progresión geométrica normal, sabiendo que me lleva al momento anterior al primer vencimiento, tanto una fórmula como otra la debo además capitalizar un periodo, porque el momento anterior al primer vencimiento en este ejemplo sería el menos 1 y el valor actual se calcula en el momento 0, por eso debo capitalizar un periodo, que sería la fórmula que aparece ahí reflejada para las dos opciones, que Q sea igual o distinto de 1 más I. Si me pidieran el valor final, bastaría con capitalizar el valor actual n periodos. Y por último, si es a la vez diferida y prepagable, pues igual las fórmulas a utilizar son las fórmulas del valor actual de una renta variable en progresión geométrica, y como sé que me va a llevar al momento anterior al primer vencimiento, cualquiera de las dos, que usaré una u otra en función de si Q es igual o no que 1 más I, me van a llevar en cualquier caso al momento anterior. Por tanto, como el valor actual se calcula en el momento 0, cualquiera de las dos fórmulas, además las debo actualizar de menos 1 periodos. Por ese motivo lo multiplico por 1 más I elevado a menos de menos 1. Si quiero calcular el valor final, como sé cuánto vale la renta en el momento 0, lo capitalizaría, no n periodos como aparece aquí, sino d más n periodos. Y de esa forma obtendría cuál es el valor final de la renta diferida y prepagable. Por último, ¿una renta perpetua? Pues en este caso, la renta perpetua es aquella la cual no sé cuándo finaliza. Por lo tanto, al no saber cuándo finaliza, no puedo calcular valor final, puesto que no sabría en qué momento calcularlo. Para las rentas perpetuas únicamente me van a pedir, únicamente puedo calcular cuál es el valor actual. ¿Y cómo se calcula? Pues calculando el límite cuando n tiende a infinito del valor actual de la renta variable en progresión geométrica temporal. En primer lugar vamos a distinguir cuando Q es distinto de 1 más I, aplicaré el límite a esta fórmula, la fórmula del valor actual de la renta variable en progresión geométrica temporal. O bien, si Q es igual que 1 más I, aplicaré la fórmula, el límite, cuando n tiende a infinito de la fórmula de la renta variable en progresión geométrica temporal cuando Q por V es igual que 1. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasa cuando Q por V es igual que 1? Cuando Q por V es igual que 1, el límite es fácil de calcular. Sería A por V por N, y el límite de N cuando N tiene infinito es infinito. Por tanto, esta multiplicación sería infinito. Solo me quedaría calcular cuál es el límite de la fórmula de valor actual si Q es distinto de 1 más I. ¿Cómo se calcularía? Pues el límite de esta fórmula, que sería aplicar el límite únicamente a aquellos elementos de la fórmula que tienen el valor la que contienen la n. Por tanto, sería A por V, calculo el límite, menos 1 partido entre QV menos 1. Este límite es el que debo calcular. Y ese límite va a ser igual, existen dos opciones. Si Q es mayor que 1 más I, pues sería el límite de un número mayor que 1 elevado a infinito, sería infinito. Pero si Q es menor que 1 más I, este cociente sería menor que 1 y elevado a infinito sería 0. Por tanto, solamente existe una opción en la cual podemos calcular la fórmula de valor actual en una renta variable en progresión geométrica, que va a ser infinito si Q es mayor que 1 más I, que va a ser infinito si Q es igual que 1 más I, y solamente existirá un valor que es cuando Q es menor que 1 más I, que será igual a 1 más I menos Q. ¿De dónde viene esto? Pues simplemente sustituyendo esta fórmula por su valor, que sería 0, pues vamos a ir desarrollando esta fórmula hasta llegar a una expresión más simplificada, que sería A partido entre 1 más I menos Q. Como veis, A por V por menos 1 sería menos AV, abajo me quedaría QV menos 1. V en ambos casos lo voy a cambiar por 1 partido entre 1 más I, porque V es igual que 1 más I menos 1, ¿de acuerdo?
En el denominador voy desarrollando la fórmula, se me va el denominador en un caso y en otro, y me quedaría menos a en el numerador y q menos 1 más i en el denominador, ¿de acuerdo? Por tanto, cambiando el signo, me daría a por 1 más i menos q, que es la única opción en la cual tiene sentido calcular el valor actual de la renta perpetua variable en progresión aritmética. ¿Por qué? Porque crece menos cada año de lo que me costaría anticipar el vencimiento. Es el único momento en el cual tiene sentido calcularlo. Por tanto, esa es la única forma de valor actual, cuando q es menor que 1 más i, y si la renta fuera, además de perpetua, prepagable, o además de perpetua, diferida, sabiendo que esta fórmula me va a llevar siempre al momento anterior al primer vencimiento, pues lo voy a corregir. En el caso de una renta prepagable, esta fórmula me llevaría al momento menos 1, por tanto lo capitalizaría un periodo para llevarme al momento 0, que es el momento en el cual calculo el valor actual. Si fuera diferida, esta fórmula me llevaría al momento anterior al primer vencimiento, que sería el momento D, por tanto, para llevarlo al momento 0, que es el momento en el cual calculo el valor actual, tendría que actualizarlo a su vez de periodos, por eso lo multiplico por 1 más i elevado a menos d. Resumiendo, existen solamente dos fórmulas para valor actual de una renta variable en progresión geométrica, realmente dos fórmulas para una renta temporal y una sola fórmula para una renta perpetua, en función para la renta temporal si q es igual o no que 1 más i. Y esas fórmulas las voy a utilizar para cualquier tipo de renta variable en progresión geométrica, sea inmediata, diferida, pospagable o prepagable. ¿Por qué? Porque sé que todas estas fórmulas me van a llevar al momento anterior al primer vencimiento. Pues basta con saber en cada tipo de renta dónde me lleva y dónde quiero que me lleve, que va a ser el momento 0 para valor actual. Para el valor final basta con capitalizar los valores actuales calculados. Bien, grabaremos otro vídeo con problemas para desarrollar un poquito los contenidos teóricos de este vídeo. Muchas gracias, un saludo.